Hola de nuevo. En esta segunda parte de la clase de placenta vamos a hablar de diversidad y de las clasificaciones de las placentas. Junto con la clasificación de las placentas, vamos a ver que hay una gran diversidad interespecie de este órgano. Vamos a ver solamente algunos criterios. El primero va a estar dado por el origen de los vasos sanguíneos, que algo estuvimos viendo. Otra es una clasificación más anatómica, que es por la distribución de las vellosidades en el corion. También por la composición de la barrera placentaria, que es una clasificación más histológica. Y por último, una clasificación obstétrica, que está relacionada a la pérdida de tejidos maternos en el parto. Según el origen de los vasos sanguíneos de las vellosidades coriales, hay tres clasificaciones. Primero está la coriolantoidea, que es la más importante en los mamíferos domésticos, ya que va a ser la definitiva en estos animales. En este tipo de placentas, los vasos sanguíneos de las vellosidades coriales los va a aportar el anexo extraembrionario, que es el alantoides. Fíjense en esta imagen, el sector verde es el alantoides y en el círculo violeta muestra la relación con el corion velloso. En momentos más tempranos de la gestación de los caninos y los equinos aparece la placenta coriovitelina, que está marcado con amarillo en el dibujo. A medida que avanza la gestación, esta desaparece, pero tengan en cuenta que es la placenta definitiva en los marsupiales. Y por último, en algunos roedores el saco vitelino se evierte y toma contacto con el corion. Esa es la placenta vitelina invertida. Según la distribución de las vellosidades coriales en el saco fetal, podemos encontrar placentas de tipo difusa, donde las vellosidades coriales se distribuyen en toda la superficie del saco fetal, como en el caso de los cerdos y los equinos. Estos son esquemas, pero acá tenemos una porción fetal de la placenta de equino y vemos la coloración rojiza que tiene en toda la superficie. Esa coloración rojiza está dada por la presencia de las vellosidades terciarias en todo el saco fetal. También las vellosidades pueden circunscribirse a ciertas zonas y estar ausentes en otras. A esto lo llamamos placentas circunscriptas. Dentro de esta clasificación podemos encontrar a las placentas cotiledonarias o placentomales, donde las vellosidades, como podemos ver en la foto, se agrupan en pequeños grupos dispersos. Esto ocurre en los rumiantes. También están las placentas zonales o anulares, donde el corion velloso se dispone en el saco fetal en forma de cinturón. Este tipo de placenta es característica de los carnívoros domésticos. En especies que no tienen implantación central, como pueden ser los primates y los roedores, las vellosidades se disponen en forma de disco, formando así la placenta de tipo discoidea. Esta clasificación está dada por la mayor o menor invasividad del corion en el endometrio materno. Algo a tener en cuenta es que los componentes fetales siempre se conservan, porque son ellos los que van a avanzar y degradar a los componentes maternos. Por eso, los nombres que toman los distintos tipos dentro de esta clasificación tienen el prefijo de la estructura de la madre que se conserva y el sufijo corial. Por ejemplo, las placentas que mantienen una barrera compleja con mayor número de capas, o sea que conservan todos los componentes de ambos individuos, el trofoblasto contacta directamente con el epitelio uterino. Este tipo de placentas se llaman epitelio corial y están presentes en los cerdos, en los equinos, las primeras etapas de la gestación de los rumiantes. En estos animales, a medida que avanza la gestación, algunas células del epitelio materno y del fetal se fusionan y este tipo de placenta se llama sin epitelio corial. El prefijo sin
proviene de fusión. Tengan en cuenta que este fenómeno solamente sucede en algunas partes de la placenta madura, ¿sí? No es que toda la placenta se fusiona, sino que solamente en ciertos sectores. En las especies donde hay pérdida de epitelio materno y parte de tejido conectivo, el trofoblasto contacta directamente con el endotelio de los vasos sanguíneos de la madre. Este tipo de placenta se llama endotelio corial y está presente en los carnívoros domésticos. Y por último, las placentas donde se pierden todos los componentes maternos y la sangre materna baña directamente el epitelio corial, toma el nombre de hemocorial. Este tipo de placentas se presenta en roedores y en primates, y es la más invasiva que podemos encontrar. Esta última clasificación se da por la cantidad de tejidos maternos que se pierden al momento del parto. En las placentas donde el endometrio permanece intacto al desprenderse la parte fetal de la placenta y no hay hemorragias, se llaman placentas adeciduas. Estas se corresponden a las placentas epitelio-coriales y con los animales que paren crías precociales, que son crías que pueden moverse independientemente al nacer, caminar, correr, como pueden ser los cerdos y los equinos. Las placentas semideciduas no presentan sangrado, pero sí hay pérdida de endometrio al momento del parto, como es el caso de las placentas sin epitelio coriales de los rumiantes. Las placentas deciduas presentan pérdidas de tejidos maternos en el parto y son muy sangrantes. Se corresponden con las placentas endotelio-coriales y hemocoriales de carnívoros, primates y roedores. Ahora vamos a ver las características de las placentas de las especies domésticas. Vamos a hacer más hincapié en la placenta de los rumiantes, que es el ejemplo que van a ver en la parte práctica. Bueno, empezamos. La placenta de los rumiantes, por el tipo de parto, es semidecidua y por el aporte de los vasos sanguíneos al corion es coriolantoidea. Y por la distribución de las vellosidades en el saco fetal es de tipo cotiledonaria. Recordemos que las vellosidades coriales terciarias se agrupaban en pequeños sectores bien circunscriptos y cada uno de esos grupitos tomaba el nombre de cotiledón. Estos cotiledones se unen a zonas específicas del endometrio materno, que son zonas que carecen de glándulas. Fíjense en esta microfotografía, con el número 2 está representada esta zona aglandular, ¿sí? No observamos glándulas, sí las vemos más en profundidad, pero en esta zona no se ven. Esas zonas específicas que aparecen en el endometrio uterino de los rumiantes, ¿sí? Están presentes, esté preñada o no la hembra, se llaman carúnculas. A la unión entre carúncula y cotiledón la vamos a llamar placentoma, por lo que la placenta de los rumiantes está formada por muchos puntos de unión entre cotiledones y carúnculas, ¿sí? O sea que está formada por muchos placentomas. Por eso también se le llama placenta placentomal. En este esquema podemos ver a un placentoma con sus dos partes, la carúncula, ¿sí? Formada por tejidos maternos. Con la flecha verde está marcado el epitelio uterino, ¿sí? Por debajo se encuentra la lámina propia del útero. Y por encima encontramos al cotiledón, ¿sí? Formado por esta membrana coriolantoidea. Y fíjense cómo se relaciona el epitelio uterino con el epitelio de la membrana coriolantoidea, que está formado por ese epitelio de trofoblastos, que está en celeste. Fíjense cómo se interdigitan, ¿sí? Los dos sectores.
En esta foto podemos ver lo mismo, pero en fresco. Con el número 1 está representado el cotiledón y el número 2 representa a la carúncula. Los placentomas varían según la especie. Esa variación está dada por la forma que tienen las carúnculas endometriales. En las vacas, como vimos, son más redondeados. Los placentomas de las ovejas son un tanto cóncavos. Y en las cabras suelen ser más aplanados. En los rumiantes aparecen unas estructuras blanquecinas en el amnios que se llaman placas amnióticas. Todavía no se conoce su función, pero son fisiológicas. En esta foto podemos ver que acá se encuentra el feto bovino. ¿Sí? Esta es una patita. He vertido el amnios para poder observar estas placas amnióticas. Y fíjense, estas estructuras que vemos acá, que están marcadas con las flechas rojas, son los placentomas, que se encuentran en la membrana coriovitelina, en conjunto con el endometrio. Histológicamente hablando, la placenta de los rumiantes, al principio de la gestación, es epitelio corial. A medida que avanza la gestación, células epiteliales fetales y maternas se fusionan, por lo que da paso a una placenta sin epitelio corial en algunos sectores. Eso quiere decir que la placenta madura conviven estos dos tipos de placenta, tanto epitelio corial como sin epitelio corial. Las fetales en su mayoría son mononucleares y pequeñas, pero del resultado de esa fusión de células maternas y fetales surgen los diplocariocitos, que son células mucho más grandes, dinucleadas o trinucleadas. Estos diplocariocitos son células productoras de lactógeno placentario, de progesterona, de algunas prolactinas y glicoproteínas de la preñez. Como vemos en los esquemas, las células maternas y fetales se encuentran muy relacionadas, hasta interdigitan sus membranas plasmáticas. Si vemos en esta microfotografía, este epitelio que les muestro con el puntero, ¿sí?, corresponde al epitelio uterino. Y este tejido conectivo bien eosinófilo corresponde a la lámina basal del endometrio. Esto es un corte transversal de una cripta uterina con una vellosidad corial en su interior. En esta vellosidad corial, que se encuentra bastante desordenada, vamos a poder encontrar células del trofoblasto, células mononucleares pequeñas y estas células que les comenté antes, que son los diplocariocitos. Fíjense el tamaño que tienen en relación a las otras. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que por la técnica, esto que veíamos en el esquema de esta interdigitación entre las células maternas y fetales, en el preparado no lo vamos a ver y vamos a ver un espacio en blanco, ¿sí? Pero tengan presente que esto no es así en el órgano fresco. Esta es una imagen del placentoma que van a ver en el práctico. Yo solamente les quiero comentar las tres grandes zonas que van a poder encontrar, que son la zona materna, que se corresponde con el útero, que tiene todas las características que ya vieron en el práctico de hembra. Vamos a poder encontrar el miometrio y el endometrio. Recuerden que la carúncula, que es la parte del endometrio que contacta con los cotiledones fetales, es una zona aglandular, pero no quiere decir que más en profundidad, más cerca del miometrio, encuentren alguna que otra glándula. Después podemos encontrar la zona de mayor tamaño, ¿sí?,
que es la zona de contacto materno-fetal o la interfase materno-fetal, que es donde vamos a buscar y encontrar todos los componentes de la barrera placentaria. De manera opuesta a los componentes maternos, vamos a encontrar los componentes fetales, ¿sí? Lo que más vamos a ver es cómo se meten esas vellosidades en la carúncula materna, ¿sí? Y forman esta fase materno-fetal. En la zona fetal vamos a poder ver las vellosidades coriales, que están formados por esa membrana coriolantoidea, que recuerden que es un epitelio formado por los trofoblastos, ¿sí? Que son estos de acá, con un eje de mesénquima, que era el tejido conectivo extraembrionario fetal. El mesénquima va a tomar una coloración diferente al tejido conectivo materno, ya que tiene predominio de fibras reticulares en vez de fibras colágenas. Y las fibras reticulares, como ya saben, no se colorean con hematoxilina y eosina. Y eso le da un aspecto mucho más pálido. Fíjense que acá hay algunos vasos, en este caso van a provenir del alantoides. Estas vellosidades se van a relacionar con el epitelio de la carúncula materna para formar la zona materno-fetal. La zona materna, como dijimos, va a estar dada por un endometrio aglandular que va a ser el receptor del cotiledón. Acá tenemos el endometrio materno, ¿sí? Con los vasos maternos, y fíjense, estamos a un aumento menor, pero podemos notar que faltan las glándulas, que no hay glándulas. Y toda esta zona será el contacto materno-fetal. Si vamos a mayor aumento del contacto materno-fetal, vamos a poder ver estas zonas que son cortes transversales de las vellosidades coriales, introduciéndose en las criptas de la carúncula. Entonces, por fuera vamos a tener todo el tejido endometrial materno, tejido conectivo, fíjense lo que les decía del tejido conectivo materno, que se colorea muy bien con eosina, y cómo se relaciona el epitelio materno con los trofoblastos. No se ve muy bien en los preparados, pero aquí tiene que haber un eje de tejido conectivo fetal, de mesénquima, y algún vaso sanguíneo. En este lugar es donde vamos a encontrar y vamos a poder marcar y reconocer los componentes de la barrera placentaria, que recuerden que son los vasos sanguíneos maternos, el tejido conectivo materno, el epitelio uterino materno, los trofoblastos, el mesénquima y los vasos sanguíneos fetales. La placenta de los equinos es de tipo difusa. Las microvellosidades se agrupan en microcotiledones, pero ocupan toda la superficie del saco vitelino. Es una placenta de tipo epitelio corial y por esta razón, al momento del parto, se clasifica como A decidua. Y con respecto a la irrigación del corion, en un primer momento de la gestación, es poriovitelina, ya que los vasos provienen del saco vitelino, pero la placenta definitiva es coriolantoidea, ¿sí? Como se ve en este esquema. La placenta de los equinos también presenta areolas, que son espacios que se forman entre el epitelio del feto y de la madre,
donde se acumula y se absorbe histotrofo. También presentan copas endometriales, que son estructuras que producen gonadotrofina coriónica equina, que estimula la producción ovárica de progesterona. También se pueden encontrar flotando en el líquido alantoideo unas concreciones, como unas masas sólidas, que son los hipomanes, como en esta imagen. De ellos no se conoce una función. La placenta en los cerdos es del tipo difusa, pero presenta en los extremos del saco fetal unos apéndices necróticos que se dan por falta de irrigación del alantoides al corion. Es una placenta de tipo epitelio corial y por esa razón al momento del parto se clasifica como adecidua. Por el origen de los vasos sanguíneos que irrigan al corion, es corioalantoidea. En esta especie también se presentan las areolas, que eran esos espacios donde se acumulaba histotrofo para reabsorción. La placenta de los carnívoros domésticos corresponde a los gatos y a los perros. Es de tipo circunscripta zonal. El corion velloso se distribuye en forma de cinturón o de anillo en el saco fetal. Es del tipo endotelio corial. Es la más invasiva de las placentas de las especies domésticas que vamos a presentar hoy. Eso quiere decir que al momento del parto es decidua porque hay partes de tejidos maternos que se pierden. Al principio de la gestación se forma una placenta coriovitelina que luego es reemplazada por una definitiva corioalantoidea. Como particularidad que presenta la placenta de los carnívoros es la presencia de los órganos hematófagos, que en esta imagen en fresco de una placenta se ven representados como estos hematomas marginales, ¿sí? Este, y acá hay uno central también. Estas regiones hematófagas son zonas donde la sangre materna se estanca entre el epitelio del corion y del endometrio y sirve como reservorio de hierro que es fagocitado por los tejidos fetales, que contribuyen al crecimiento del feto. Esto fue todo de placenta. Si tienen alguna duda o consulta con respecto a la clase, me pueden escribir, no tengo ningún problema. Espero haber sido clara y desde ya muchas gracias. Hasta luego, que anden bien.